empezar con el tema, me gustaría que inclinásemos el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Amante Señor, nos acercamos a tu presencia y te pedimos que tú puedas acompañarnos nuevamente el día de hoy, Señor. Que tu presencia esté con nosotros para instruirnos, para guiarnos en el camino que debemos de seguir. Que nuestra mente pueda estar concentrada en cada palabra tuya, Señor, que saldrá de tu palabra, Señor. Y aún así usando a tu servidor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y transformes este corazón de piedra y nos des un corazón de carne, para que puedas poner un espíritu nuevo, Señor, y podamos guardar tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha llamado a hombres y a mujeres a su servicio en distintas maneras. A algunos los llamó para abandonar sus tierras, en el caso de Abraham. A otros los llamó a través de sueños, como en el caso de Isaías. A algunos a través de un llamado personal, en el caso de los apóstoles del Cordero. A otros por su nombre, tal es el caso de Saulo de Tarso. De todos los llamamientos, hubo uno en particular que le llamó mucho la atención y me inspiró para redactar y compartir este tema. Había un hombre que vivía en la tierra de Gabá. Era hijo de un jefe poderoso y ostentoso llamado Cis, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Este hombre, dice la Escritura, era joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tenía un porte noble, un porte digno. Estaba en la flor de la vida, bien parecido y alto. Parecía nacido para mandar. Su nombre de este personaje, el cual la palabra de Dios, para hablar de su vida, le dedica un libro, es Saúl, hijo de Cis. Patriarcas y profetas nos dan una información sobre este personaje. A pesar de ser hijo de un jefe poderoso y opulento, Saúl, de acuerdo con la sencillez de la vida de aquel entonces, desempeñaba con su padre los humildes deberes de un agricultor. En aquel entonces, Israel había rechazado a Dios como su rey y buscaba ser como las demás naciones, teniendo un rey terrenal que los gobernara. Y Dios les concedería su deseo, advirtiéndoles también las consecuencias de su decisión a través de su profeta, el profeta Samuel. Sobre esta decisión, Dios a través del profeta Oseas dijo, Oseas capítulo 13, versículo 11. Vamos a estudiar harto la Biblia el día de hoy, mis hermanos. Es un estudio que vamos a hacer del personaje Saúl, hijo de Cis. Amén. Así que los que trajeron sus Biblias las vamos a utilizar. Amén. Oseas capítulo 13, versículo 11 dice: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Estamos atentos a las palabras que Dios habló a través del profeta Oseas. Nuevamente leemos: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Cierto cristiano dijo alguna vez: muchas veces cuando Dios da, está airado, y cuando niega, es misericordioso. Es un pensamiento muy solemne que Dios pueda castigar a los hombres concediéndoles sus deseos. Mi hermano y mi hermana, ten cuidado con lo que tú le pides a Dios, porque si tú insistes e insistes, puede ser que el Señor te lo conceda, y puede ser que no esté en su voluntad, y en lugar de ser una bendición para tu vida, sea una maldición, como lo fue el ejemplo en el caso del pueblo de Dios. Continuemos.
Cierto día, vamos a irnos a la Biblia, vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. La palabra de Dios nos dice que durante 3 días buscaron al ganado, pero toda búsqueda durante ese tiempo fue vana. En vista de que no estaban lejos de Ramá, donde vivía el profeta Samuel, el siervo de Saúl propuso que fueran a consultar al vidente. Es otra palabra que se le dice también al profeta, acerca del ganado perdido. No vamos a contar todos los detalles de esta historia, me voy a enfocar en lo más relevante. Recuerden, las cosas no suceden por casualidad, suceden por causalidad. La providencia estaba preparando algo para este hombre de la tribu de Benjamín. Primera de Samuel 9:14 sigue diciendo: ellos entonces, hablando de Saúl y su siervo, subieron a la ciudad de Ramá. Y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto a adorar a Dios. Más adelante, en el versículo 15 dice, miren, un día antes, Jehová había revelado al oído del profeta Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Mientras estaba uno al frente del otro, el Señor le dijo a Samuel: este es el varón del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. A la petición de Saúl: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, Samuel le respondió: yo soy el vidente, asegurándole también que los animales perdidos habían sido encontrados, y le exhortó a que se quedara y asistiera al festín. Ahora Samuel continuó diciendo, ¿no? Primera de Samuel capítulo 9, 20, el versículo 20. Mas, estas palabras son muy bonitas, ¿no? Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué palabras más bellas le estaba pronunciando el profeta al que habría de ser el primer rey de Israel? Las palabras del profeta conmovieron el corazón del que lo escuchaba. Saúl apenas podía percibir su significado, pues la demanda de tener un rey había llegado a ser un asunto de interés para toda la nación. No obstante, con modestia, Saúl contestó. Primera de Samuel 9:21. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? De todas las tribus que tenía Israel, mis hermanos, las más probables, quizá, que de las cuales saldría el primer rey de Israel, eran 2: la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Eran las 2 tribus más grandes, las 2 tribus más poderosas, pero Dios eligió a la tribu más pequeña, y como sabemos, Benjamín fue el hijo menor de Israel, y Dios eligió de su descendencia al que habría de ser el primer rey de su pueblo. La historia es bastante larga, ¿no? Samuel condujo al forastero al sitio de la asamblea, donde los hombres principales de la ciudad se encontraban reunidos. Entre ellos, por orden del profeta, se le dio a Saúl el sitio de honor. Inclusive en el festín se le dio la mejor porción. Ese día, mis hermanos y hermanas, Saúl, sin aún entender lo que el profeta tenía que comunicarle a él, se quedaría hasta el día siguiente. Esa noche el profeta le adelantaría algo que Dios iba a hacer con Saúl.
Al día siguiente, cuando Saúl estaba partiendo para volver a su casa, esto está en 1 Samuel 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Oh, mis hermanos, ¿con qué frecuencia, de qué incidentes aparentemente baldíes depende el destino de las razas y de los pueblos? Saúl partió para buscar las asnas perdidas, sin soñar que había llegado el día en que asumiría las responsabilidades de un reino. Ahora, la palabra de Dios sigue diciendo y dice: como evidencia de que hacía esto por autoridad divina, Samuel le predijo los incidentes que le ocurrirían en su viaje de regreso a su casa. ¿Cuáles eran estos incidentes? Primero, Samuel le dijo que Saúl se encontraría con dos hombres que le dijesen que el ganado ya había sido encontrado y que su padre, preocupado, le estaba buscando. Segundo, después vería 3 hombres que suben a adorar a Dios a Betel, quien les daría 2 panes. Y tercero, luego en el collado de Dios encontraría a una compañía de profetas que descienden del lugar alto con instrumentos musicales. El versículo 9, 1 Samuel 19, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Esta es una parte muy bonita. Dice que cuando Saúl se dio cuenta, ¿qué hizo Dios con él? Le mudó su corazón. Mis hermanos, nosotros también necesitamos que Dios pueda cambiar nuestro corazón. El profeta Ezequiel dijo, Dios dijo a través del profeta Ezequiel: he aquí, yo cambiaré su corazón de ustedes. Les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para poner en ustedes un espíritu nuevo, y así puedan guardar todos mis mandamientos y mis preceptos. Todo eso sucedió en el encuentro con la compañía de los profetas. 1 Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y escuchen bien: el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y profetizó Saúl entre ellos. Saúl profetizando. ¡Qué interesante! El profeta Samuel le había dicho antes, 1 Samuel 10:6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Es que, mis hermanos y hermanas, lo que nosotros necesitamos para que nuestro corazón cambie, lo que necesitamos nosotros para poder ser personas diferentes, que guarden los mandamientos de Dios, es que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Cristo para ser diferentes. Y necesitamos que el Señor pueda cambiar nuestro corazón. Amén. ¿Cómo reaccionarían las personas ante esta revelación del nuevo carácter de Saúl? El versículo 11 dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también está entre los profetas? Evidentemente, mis hermanos, esto le parecía increíble al pueblo. Indudablemente la vida de Saúl antes de ese momento no podía haberse considerado como un modelo de piedad. No era un buen ejemplo. Pero era evidente que el Espíritu de Dios había trabajado en este hombre, quien habría de ser el primer rey de Israel. Era poco menos que un milagro que se hubiera convertido en profeta, aunque es cierto, no en un sentido de haber sido llamado al oficio profético. Pero he aquí que estaba ensalzando la majestad y el poder de Dios,
expresándose en forma inspirada en cuanto a las verdades sagradas. Sus emociones reprimidas estallaron ante la evidencia de las palabras de Samuel, que se habían cumplido tan ciertamente ese día. Él se había mudado en otro hombre. Su experiencia también testificó de que Dios puede transformar a los hombres menos promisorios en instrumentos que les serán útiles. ¿Cuántos queremos ser un instrumento útil en la mano del Señor? ¿Puedo ver sus manos? Bien. Yo quiero serlo. Y para eso necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos ser transformados. Y el único que puede lograr ese cambio, mis hermanos y hermanas, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero Él no lo va a hacer si tú no le permites. Más adelante, para hacer corta la historia, Saúl sería elegido como rey delante de todo el pueblo en Mizpa. Qué interesante llamamiento, mis hermanos. Qué interesante historia la que vemos del primer rey de Israel. Vámonos más adelante. Es un poco difícil narrar la historia larga de un personaje que está en un libro, pero hemos tratado de hacer un resumen para que podamos entender qué lecciones podemos aprender de la vida de Saúl. A Saúl se le acercaba la primera prueba que iba a tener como monarca de la nación. Los amonitas, hombres de piel oscura, de porte grueso, estaban invadiendo Israel. Poco después del nombramiento de Saúl, los amonitas, bajo su reina Az, invadieron el territorio de las tribus establecidas al este del Jordán y amenazaron la ciudad de Jabes de Galaad. En ese tiempo, cuando invadían una ciudad, generalmente lo que hacían era exterminar a toda persona que vivía en la ciudad. Estas personas de Jabes de Galaad le habían dicho al rey amonita: perdónanos la vida y espéranos 7 días. Vamos a hablar con nuestro rey y con todos los de nuestro pueblo para que vengan a defendernos. Y bueno, entonces fueron a buscar a todo el pueblo para que vengan a ayudar a esta ciudad que estaba siendo invadida por los amonitas. La palabra de Dios continúa diciendo, ¿no? El mensaje llegó a Saúl. Primera de Samuel 11:5. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Qué interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento mucho se escucha esa frase: y el Espíritu de Dios vino con gran poder. Un ejemplo es en el caso de Gedeón, que el Espíritu vino con gran poder hacia él. Otro es el caso, y me llama mucho la atención, en el caso de Sansón. ¿Sí? En el caso de Sansón, dice que la fuerza que le venía, según el libro de Jueces, era cuando el Espíritu de Dios venía sobre él con gran poder. En esta historia, en la historia de Saúl, encontré algo muy interesante acerca de cómo es que el Espíritu Santo de Dios trabaja. A ver si tenemos el tiempo para poder explicarlo, ¿no? Dice que se encendió de ira. Bueno, esto podría traducirse también como que se encendió en celo. Probablemente el rey se preguntó: ¿cómo estos incircuncisos se atreven a invadir el territorio del pueblo de Dios? Dice el relato: y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Probablemente eran los bueyes que él estaba trajinando, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Esta guerra, mis hermanos y hermanas, las ganaron Saúl y sus hombres. Sin duda, Dios estaba con Saúl y su pueblo, el pueblo de Dios. En aquel entonces, antes de la batalla contra los amonitas, cuando Saúl fue elegido como rey,
había personas pertenecientes a las tribus de Judá y Efraín. Les había dicho que esas eran las dos tribus más grandes, ¿no? Estos hombres de estas tribus no veían en Saúl como rey, es más, le despreciaban. En 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12, dice que cuando se ganó la batalla contra los amonitas, el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl entre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy alguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación a Israel. Saúl, ¿a quién estaba atribuyéndole la gloria de la victoria contra los amonitas? A Dios. Porque toda la gloria y toda la honra es para él. Fue Dios que acompañó al rey y a los ejércitos de Dios para ganar la guerra contra este ejército que invadía el pueblo. Con esta actitud, miren, Saúl podía haber demostrado una actitud diferente, podía haber hecho matar a estos hombres, pero Saúl demostró una característica del Espíritu de Dios: la misericordia. Con esto dio Saúl testimonio del cambio realizado en su carácter. En vez de atribuirse el honor a él mismo, dio a Dios toda la gloria. En vez de manifestar un deseo de venganza, mostró un espíritu de compasión y perdón. Y entonces coronaron a Saúl en Gilgal. Pasaron 2 años, dice el relato bíblico. Y bueno, estalló un conflicto, esta vez con los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios, con los filisteos. El primer golpe en esta batalla fue dado por Jonatán, el hijo del rey, que atacó y venció una fortaleza en Gabá. Vamos a la Biblia, sigue, ¿sí? 1 Samuel 13, versículo 5. ¿Me están acompañando? ¿Están atentos? Amén. Entonces los filisteos, dice la Escritura, se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a orillas del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Miren, en aquel tiempo se dice que en Israel no había armas. Habían pasado 2 años y Israel no tenía armas. Se dice que muchos en el pueblo iban a la batalla con, ¿cómo se llama? Con honda y con lo que se llama con lanza. No había otra cosa, no había espadas. Dice que ninguno en el pueblo tenía armas, lanza o espada, con excepción de Saúl y Jonatán. Sin armas humanamente se puede hacer algo. Los filisteos venían bien armados. En esos 2 años, los filisteos se estaban armando para la guerra. Pero en cambio Israel descansó. Israel no hizo nada, no se preparó. El espíritu de profecía dice que si Saúl, después de la batalla contra las amonitas, hubiera hecho guerra con las demás naciones, Dios hubiera entregado en su mano a Saúl a todas las demás naciones. Porque una de las palabras que Samuel le dijo: cuando te pasen estas cosas, haz lo que te venga en mente, porque Jehová Dios está contigo. Pero ahí encontramos lo que se llama la inactividad. La inactividad, mis hermanos, es muy peligrosa. Una de las razones por las cuales Saúl, como nosotros sabemos, se apartó de Dios fue su estado de inactividad. Qué interesante. Gracias, hermana. Vamos a seguir con el relato bíblico. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6. Amén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque dice que estaban en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Se dice que para esta guerra se habían reunido 3,000 hombres. Pero de los 3,000 hombres, sin contar con los que se fueron, solamente quedaron 600. El ejército de los filisteos había venido para derrotar, para prácticamente humillar al pueblo de Dios. Y Saúl solamente contaba con 600 hombres. Tanto fue el pánico que los invadió que se olvidaron que Dios los había libertado en el pasado, inclusive haciendo tronar el cielo cuando los truenos, los rayos caían sobre los filisteos. Pero lo habían olvidado. Samuel había instruido a Saúl el día de su ungimiento acerca de la conducta que debía de seguir en esta ocasión. Le dijo Samuel a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Le había dicho el profeta: entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar Saúl? 7 días. Qué interesante. Hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. ¿Saben qué, mis hermanos? Los días transcurrieron. El día 1, día 2, día 3. Mientras transcurrían los días, el pueblo se escapaba. Saúl se impacientaba cada día más y más por la tardanza de Samuel. La providencia estaba al control de esto para probar la paciencia del primer rey de Israel. Saúl no hacía esfuerzos por animar al pueblo e inspirarle confianza en Dios. Y entonces se acercaba la hora de la prueba para el rey. ¿Será que escucharía el rey escogido por Israel al soberano de todos los reyes hablando de Dios? ¿Dirigiría él la atención de sus soldados pusilánimes hacia Dios, en quien hay fuerza y liberación? Seguimos leyendo, 1 Samuel 13, versículo 8. Y él, dice hablando de Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. ¿Quién ofreció el holocausto? ¿Era esto correcto? La palabra de Dios dice que los únicos que podían hacer este ritual eran las personas consagradas para esto, y Saúl no era una de ellas. A este pecado, mis hermanos, se les llama el pecado de presunción. ¿Qué es presunción? Es querer obtener el favor de Dios estando en desobediencia. Nuevamente lo repito: presunción es obtener o querer obtener la bendición de Dios, el favor de Dios, estando en desobediencia. Es como aquel niño que dice: voy a esperar que el Espíritu de Dios me ayude en el examen, pero no voy a estudiar. Y llega el momento del examen, ora al Señor. Pero ¿cómo Dios puede ayudar al niño si es que él no ha estudiado? A ese pecado, ¿cómo se le llama? El pecado de presunción. Patriarcas y Profetas dice, miren, un relato muy interesante. Así como estaba equipado con su arma y sus armaduras de guerra, se acercó al altar y ofreció el sacrificio delante de Dios. El versículo 10, vamos al versículo 10. Estamos leyendo harto, hermanos, pero es que estamos estudiando. 1 Samuel 13:10 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel estaba llegando. ¿Quién tenía que ofrecer el holocausto? Samuel, pero tardaba. Y entonces Saúl hizo el sacrificio. ¿Cómo respondería Saúl ante la pregunta de Samuel? Dice que Samuel estaba satisfecho de sí mismo y de la obra que había realizado. Y fue al encuentro del profeta como quien merecía alabanza y no desaprobación. Y el profeta Samuel, con semblante cargado de ansiedad y tribulación, le preguntó a Saúl: ¿qué has hecho?
¿Saúl había actuado correctamente? No. Saúl se excusó. Dice el versículo 11: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Saúl era sincero, sí o no? Era sincero, le había dicho la verdad. Pero aún así, a pesar de su sinceridad, esto no significaba que había actuado bien. No lo había hecho bien, había actuado mal. ¿Qué le respondió Samuel? El versículo 13 dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cómo se haya puesto Saúl al escuchar estas palabras? Su reino ya no sería confirmado para siempre. Jehová pondría en su lugar a otro que ande conforme a su voluntad, que ande conforme a su corazón. Probablemente habrá dicho Saúl en su corazón que era un error pequeño, un error diminuto, un error que no merecía semejante castigo. Pero mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere que sin importar las circunstancias, le obedezcamos a Él. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabían que lo mismo se repite hoy en día, mis hermanos? Nosotros, al igual que Saúl, no somos obedientes. Dios dijo en su palabra: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Y qué hacemos nosotros, mis hermanos? Hoy en día hay padres adventistas, líderes de la iglesia, que mandan a sus hijos al servicio premilitar. Padres que mandan a sus hijos al colegio el sábado, sabiendo que el sábado es un día santo, es un día sagrado. Hay jóvenes adventistas que asisten a clases en sábado, que están dando su examen en sábado, y muchos buscan la bendición de Dios. ¿Cómo se llama ese pecado que hemos repetido hace un momento? La presunción. ¿Qué es la presunción? Pedir la bendición de Dios estando en desobediencia. Eso nos pasa, mis hermanos. Yo podré decir que ni de 20 personas podemos llegar a ser fieles a Dios en este mandamiento. ¿Y por qué les hablo precisamente de este mandamiento? Porque será la piedra de toque en el tiempo final. Si no somos obedientes hoy en día en ese mandamiento, olvídenlo, no vamos a ser fieles en los demás mandamientos. Ese mandamiento es clave, mis hermanos. Y más aún, mis hermanos, hay jóvenes adventistas que ven partidos de fútbol en el día santo del Señor. Están viendo el partido de Champions cuando se acerca la final, ¿no? Yo era uno de esos jóvenes también e invitaba a jóvenes a que vieran en mi casa, pero no comprendían la solemnidad de lo que es el cuarto mandamiento como el día de hoy. Hermanos que solamente guardan el mediodía, mis hermanos, vienen a la misa del sábado, diríamos entre comillas, y el resto de la tarde, ¿qué hacen? O se van a trabajar o realizan sus actividades normales, mis hermanos. ¿Es eso guardar el sábado del Señor? Es en este mandamiento, como en todos los demás, que Dios pide obediencia. Sin duda, mis hermanos, muchos adventistas caminan en el sendero que caminó Saúl y tendrán un terrible desenlace, a menos que se arrepientan.
¿El error era pequeño? ¿Por qué Dios castigaba de esta forma a Saúl? Dios no puede tener como líder, escuchen bien, Dios no puede tener como líder a alguien que no sea obediente por completo. ¿Por qué? Porque sería influencia para otros. Y Dios no quería tenerlo ahí porque era desobediente. Y si obedecía, lo hacía parcialmente, lo hacía a medias. Y eso influenciaría en el pueblo. Y por eso Dios buscaba un líder que sea conforme a su corazón. Hoy en día, mis hermanos, tenemos un problema grande que afronta la iglesia adventista, al menos aquí en Santa Cruz y en Bolivia, y es la falta de líderes. ¿Sí o no, Moisés? Nadie quiere ser líder. Hasta el punto que, bueno, les voy a contar una anécdota. Hay una hermana que justamente visita mi tienda, ¿no? Y ella me cuenta la situación de su iglesia. Ella me dice: oye, hermano, no hay líderes de mi iglesia, nadie quiere ser. Y yo le digo: su esposo puede ser anciano, hermana. Ya ha estado 2 años, ya está cansado, es mucho el trabajo, dice, ¿no? Sí, hermana, se entiende, pero ¿quién más puede ser líder, hermana? Le digo. Y ella me dice: hay un hermano que recién se ha bautizado. Es muy bueno, su familia también viene a la iglesia, pero tiene un problema. El problema es que en las tardes, el sábado, se va a jugar pelota. Les parece que un hombre que juega en liga es un semiprofesional atleta. Yo le digo: hermana, olvídese. Ese hombre, ese hermano, por más de que la familia venga a la iglesia, no guarda el mandamiento de Dios. No puede ser líder de la iglesia. Y así lo dije como se lo dije hace un momento. Pero hermano, ¿sabe qué? Yo veo que es normal, hermano, me dice. ¿Para Saúl era normal también lo que hacía? Sí. Muchos adventistas ven que cumplir el mandamiento, el 4º mandamiento parcialmente es normal. Y no es normal. Esto lo entendemos en la historia de Saúl. Es que Dios quiere que obedezcamos completamente, sin importar las circunstancias, dejándole a Él los resultados de lo que pasa. Si no aprendemos obediencia el día de hoy, mis hermanos, cuando estemos entre la espada y la pared, no seremos obedientes. Continuemos. Saúl había perdido el favor de Dios. Sin embargo, no quería humillar su corazón al arrepentimiento. Saúl creía que estaba en lo correcto y que quizás Samuel exageraba, pero estaba cegado. El Espíritu Santo había sido otorgado por Saúl para iluminar su entendimiento y ablandar su corazón. Había recibido instrucciones fieles del profeta Samuel. Y sin embargo, cuánta perversidad manifestaba. Cuando guardamos los mandamientos a medias, mis hermanos, somos perversos. Ahora, la pregunta que yo hago, y aquí voy a hacer varias preguntas, ¿no? ¿El defecto del carácter de Saúl era solamente su responsabilidad? Escuchen esta cita que encontré en el libro Patriarcas y Profetas, página 609, para los que quieran anotar. La historia del primer rey de Israel, dice, representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos durante la primera parte de la vida. Los malos hábitos adquiridos durante la niñez. En su juventud, Saúl no había amado ni temido a Dios. Y su espíritu impetuoso, que no había aprendido a someterse a temprana edad, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. Los que en su juventud manifiestan una sagrada consideración por la voluntad de Dios y cumplen fielmente los deberes de su cargo, quedarán preparados para los servicios más elevados en la otra vida. ¿Quién era el encargado de instruir a Saúl en la primera parte de su vida? Sus padres. Y este mensaje va para los padres. Padre, madre, si no instruyes en el temor del Señor a tu hijo o a tu hija en la primera parte de su vida, le será difícil luchar con sus pasiones
más adelante y le dominarán. Y la historia de Saúl se repetirá. ¿Quieres eso para tu hijo? ¿Quieres eso para tu hijo? El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu del Señor, dijo: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si el padre de Saúl tan solo hubiera mostrado ejemplo como padre, la historia de Saúl probablemente sería distinta. El día de hoy les hago una invitación. El día de hoy en la tarde mi esposa va a estar predicando un tema muy importante para los padres en la iglesia Canto de Esperanza. No quiero arrastrar a todos de acá, no es mi intención, pero los que quieran venir, vengan, ¿sí? Es un tema muy importante esto de cómo educar a los hijos según la palabra de Dios. Vamos a continuar. Israel estaba a las puertas de una gran derrota, solo con 600 hombres. Dios había permitido que las cosas culminaran en esa crisis para poder reprender la perversidad de Saúl y enseñar al pueblo una lección de humildad y fe. A causa del pecado de presunción cometido por Saúl al presentar su sacrificio, el Señor no quiso darle honor de vencer a los filisteos. Pero, ese pero a veces me gusta, es muy bonito. En contraste con Saúl, en su familia había uno que sí era obediente y temeroso de Jehová. Era el hijo mayor de este. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Saúl? Jonatán. Jonatán, el hijo del rey, dice la Escritura, hombre que temía al Señor, fue escogido como el instrumento que había de liberar a Israel. Y Dios, a través del hijo de Saúl, libró a su pueblo de las manos de los filisteos con mano poderosa. Ese relato está en ese mismo capítulo. Yo le invito de que lo lean, hermanos. Es grandemente cómo Dios libertó a su pueblo. Dios libertó a su pueblo no por Saúl, porque Saúl se había apartado, había cometido el pecado de presunción, pero en el pueblo había uno que era temeroso de Dios y que pudo mover las manos del Altísimo para librar a su pueblo. Las cosas para Saúl se le ponen de mal en peor. El Dios de misericordia y verdad le daría una oportunidad a su siervo para que aprendiera a tener una fe implícita en su palabra y a obedecer los mandamientos de Dios. Por la obediencia, Saúl podía probar todavía que era fiel a Dios y digno de ir a la cabeza de Israel. Si Saúl hubiera pasado esta prueba, Dios hubiera reafirmado su reino. Gloria a Dios porque nos da oportunidades, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vamos a irnos a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dice la cita: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, dice, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le dijo? Que esté atento, que no se duerma, hermanos. ¿Sí? Que esté atento ¿a qué? A las palabras de Jehová, cada una de las palabras que Jehová decía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Prácticamente tenía que exterminar todo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Eran hartos. ¿De dónde venía esta sentencia contra Amalek? Deuteronomio capítulo 25, 19 dice, en la última parte,
borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Este castigo había sido retrasado, ¿saben cuántos años? 400 años. Dios esperaba que en este tiempo este pueblo rebelde se acercara al Señor. Se dice que Amalek, mis hermanos, eran descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. De alguna manera era el nieto de Abraham. Formaba parte de la simiente bendita, por así decirlo, ¿no? Era familiar del pueblo de Dios. Pero Amalek había mostrado maldad cuando salieron de Egipto. Pero ¿por qué Dios pidió algo tan cruel como matar todo lo que tiene, incluyendo a los niños y a los bebés? Parece cruel, ¿no? Otros dicen que Dios podía haber perdido la cabeza para pedir cosas semejantes, porque Dios es un Dios de amor. Pero Dios es un Dios de justicia también. Y Dios tiene sus propósitos. Escuchen lo que dice esta cita que va a aclarar lo que estamos estudiando. Dice Patriarcas y Profetas también: durante 400 años se había postergado la ejecución de esta sentencia, pero los amalecitas no se habían apartado de sus pecados. Dios le había dado 400 años de misericordia y los amalecitas no se apartaron de sus pecados. El Señor sabía que esta gente impía, escuchen bien, raería, si fuera posible, a su pueblo y a su culto de la tierra. Este pueblo era peligroso. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. La determinación de Dios dijo: hay que acabarlos, hay que exterminarlos, porque en caso contrario sería peligroso para el pueblo de Dios. Lo mismo sucedió en los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Los fieles estaban desapareciendo. Los hijos de Dios, la descendencia de la mujer, se estaban yendo con la descendencia de la serpiente. Y estaba desapareciendo los fieles de Dios. ¿Y Dios qué hace? Manda un diluvio para que prevalezca esa simiente de donde vendría el Mesías. Ahora había llegado la hora en que debía ejecutarse la diferida sentencia, lo que se llama también en la Biblia la extraña obra de Dios. Vamos a continuar. Primera de Samuel 15:7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Esta victoria, mis hermanos, dice que fue una de las más brillantes que Saúl jamás ganara, y sirvió además para reavivar el orgullo de su corazón, que era su mayor peligro. ¿Cuál era el mayor peligro en el corazón de Saúl? Su orgullo. El orgullo es uno de los pecados más atroces, ¿sí? El orgullo causa destrucción. Por orgullo, dos hermanos que se pelean en la iglesia, pasa, ¿no? No se hablan más. ¿Y quién tiene que pagar todo eso? La misma iglesia. Porque cuando alguien está mal espiritualmente en la iglesia, esto no afecta solamente a la persona, sino que también afecta ¿a quién? Al pueblo, a los hermanos de la iglesia. Tal por eso, mis hermanos, que un líder tiene que ser obediente a Jehová. La victoria contra los amalecitas fue la más brillante, lo dijimos. Ahora, ¿había obedecido el rey fielmente a la palabra de Dios y al mandamiento que se le dio? Sigamos leyendo, 1 Samuel 15:8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. ¿Cuál era el mandato de Dios? ¿Que destruyan? Todo. ¿Cumplió el mandamiento completamente o parcialmente? Parcialmente. ¿Eso le agrada a Dios? No. Y cuando vino Samuel, Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Qué sinvergüenza, ¿no? ¿Cumplió realmente Saúl el mandato de Jehová? Bueno, Samuel, 1 Samuel 15:14 dice que Samuel oyó algo interesante y dijo: ¿qué pues válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Dios le había dicho que destruyera todo, incluyendo al rey de Amalek, que era una amalecita, y también todo el ganado. En el versículo 15 dice: y Saúl respondió: de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. La intención, al parecer, mis hermanos, era buena, ¿no? Lo mejor del ganado, ¿para qué? Para sacrificarlo para Jehová. Y Samuel pronuncia las siguientes palabras: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? En el versículo 20 dice: y Saúl respondió: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que él me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Saúl se estaba excusando. Me hace mucho recuerdo a Adán. Adán había pecado, como sabemos, y su excusa era: la mujer que tú me diste me hizo eso. Y a la mujer le preguntó también: ¿qué dijo la mujer? Aparentemente, la serpiente que tú hiciste. Es que Dios quiere que seamos sinceros con Él, que no nos excusemos, que seamos obedientes completa o parcialmente. Completamente. Y siguió diciendo, ¿no? Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿A quién debería agradar Saúl? ¿A Dios o al pueblo? Debería de agradar a Dios. Entonces el profeta Samuel pronunció las palabras más solemnes que resonarían a través de los siglos posteriores. Escuchen bien, hermanos. 1 Samuel 15:22. Esto les pido que lo lean, y si pueden memorizarlo, lo memoricen. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención. ¿Están prestando atención? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y continúo diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Más importante que el sacrificio, ¿qué es? La obediencia a Jehová. La no obediencia a los mandatos del Señor es rebelión. Saúl estaba cometiendo ese pecado de rebelión al ser obediente parcialmente. ¿No seremos también nosotros rebeldes si cumplimos los mandamientos de Dios a él? Y aquí interesante que la rebelión es comparada con la adivinación, cosa que los hechiceros hacían. Ahora, la obstinación se la compara ¿con qué pecado? Con la idolatría.
Qué interesante, mis hermanos. Miren, en el pasado, los pecados de adivinación e idolatría eran castigados severamente con la muerte. ¿Qué merecía Saúl? La muerte. ¿Qué merecemos nosotros por desobedientes? La muerte, mi padre. Hay pistas en la Biblia que quiera pedírmela, me la puede pedir en la salida. Cuando desobedecemos al mandato de Jehová, somos rebeldes. Cuando obedecemos a medias a Jehová, somos rebeldes y obstinados. Y merecemos el castigo que conlleva la muerte. La Biblia dice en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros. Los que practicaban adivinación eran los hechiceros. Y aquí no habla de los hechiceros, recuerden. ¿Habla de quién? También de los rebeldes. Los rebeldes vamos a cambiarlo. Los rebeldes, los fornicarios, los homicidas. ¿Qué más dice? Los obstinados. Y todo aquel que ama y hace mentira no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que obedecemos a Dios a medias, mis hermanos, no entraremos en el reino de los cielos. Porque si no somos fieles en esta vida, tampoco en la vida siguiente nosotros seremos fieles. En la expedición contra Amalek, Saúl creyó, y nosotros también lo creemos, que había hecho cuanto era esencial entre todo lo que el Señor le había mandado. Yo hice todo lo esencial, Señor, hice lo más importante. Señor, en la mañana fui a la iglesia, con eso yo creo que puedo estar tranquilo durante la semana. Ya he puesto mi diezmo en el alfolí, Señor. ¿Acaso no es la obediencia más que el sacrificio? ¿No es el prestar atención más que la grosura de animales gordos? Nosotros decimos muchas veces, Señor, ya te obedecí yendo al culto divino. O ya entregué mi diezmo. Ya hice lo esencial, Señor. Después de todo, soy la criatura más preciosa que te tienes. Pero al Señor, dice, no le agradó la obediencia parcial, ni quiso pasar por alto lo que se había descuidado por un motivo tan plausible. ¿Qué no le agrada al Señor, hermanos? La obediencia parcial, la obediencia a medias. Patriarcas y Profetas dice, no obstante conocer el relato del pecado de Saúl y sus resultados, ¿cuántos siguen una conducta parecida? Mientras se niegan a creer y obedecer algún mandato del Señor, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. Mi hermano, dice aquí la cita, no responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos. No importa que tú seas anciano de iglesia, no importa que tú seas un diácono, un líder de jóvenes o un conquistador, si tú no obedeces a Dios completamente, nada de lo que haces vale nada ante el Señor. Porque la obediencia es mucho más que los holocaustos. Y el prestar atención más que la grosura que animales gordos. El espíritu de Satanás, el de Coré, el de los líderes judíos en los días de Cristo, ese mismo espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. ¿Obedeceremos los mandamientos de Dios completamente, mis hermanos? ¿O seremos rebeldes y obstinados? ¿Qué camino seguimos? ¿Qué sucede si yo permanezco en mi rebeldía y obstinación? La Biblia dice que con Saúl, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu maligno lo molestaba. ¿Qué va a pasar con nosotros si seguimos ese camino? El espíritu de Jehová se apartará de nosotros y nos dejará a nuestra suerte. No porque Él quiso, sino porque nosotros decidimos alejarlo. A quien a su punto de vista le había arrebatado su corona.
Aquellos que permanezcan rebeldes y obstinados, que obedezcan a Dios a medias, se convertirán en los peores enemigos del pueblo de Dios. Y que en su batalla final contra los filisteos, Saúl perdería la vida por su propia espada. Qué interesante esa narración, es profética esa narración. Y no solo la vida de él, sino perdería la vida de sus hijos: Abinadab, Malquisúa, Jonatán. Vamos a leer ese relato en 1 Samuel capítulo 31. No lo vamos a leer todo, ¿no? Pero quiero que presten atención, es triste el final. 1 Samuel 31, 1 en adelante, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y se burlen de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto a él. Y así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban en el otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Aconteció el siguiente día que al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y sus 3 hijos. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. No solo Saúl perdió la vida, sino que perdió a sus hijos. Y no solo eso, perdió la cabeza, murió de una manera tan humillante, mis hermanos. ¿Acaso Dios quería esta muerte para Saúl? Dios eligió a Saúl como rey sabiendo que le iba a pasar todo esto. Es que, mis hermanos, el mundo se pregunta lo siguiente: ¿por qué, si Dios es tan bueno y es un Dios de amor, permite la destrucción? La respuesta podría ser la siguiente: cada uno de nosotros tenemos el don de libre albedrío. Si nosotros andamos perfectamente conforme a la voluntad de Dios, nuestro fin será bueno, porque la voluntad de Dios es justa, agradable y perfecta. Ese es un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si tropezamos, Dios tiene otro plan: hacernos volver. No tiene las bendiciones como tendría si yo hubiera sido fiel como en el primer plan. El tercer plan es: bueno, haz lo que tú quieras. Yo quise hacer de tu vida algo muy bonito, pero tú no quisiste. Y vemos el terrible final de querer andar uno conforme a su voluntad. El final de Saúl. Si somos tan desobedientes, ¿por qué Jehová no nos ha desechado todavía? Una noche antes de que Samuel le dijese a Saúl que había sido desechado, vino palabra de Dios al profeta. 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Te gustaría escuchar esas palabras de parte de Dios? Me pesa haber escogido a Sebastián como hijo. Me pesa haber escogido a Vilma como hija. Me pesa haber escogido a Roger como hijo. ¿Te gustaría escuchar eso, mi hermano? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel
y clamó a Jehová toda aquella noche. Prácticamente Samuel, mis hermanos, cuando se enteró que Saúl iba a ser desechado, no durmió. Le dio angustia, le dio desesperación, porque Saúl, a quien él amaba, estaba siendo desechado por Dios. Yo me imagino a Samuel diciendo: Señor, perdónale, Señor, es mi joven, perdónale, Señor. Más adelante, antes de ungir a David como rey, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? El relato bíblico dice que hasta Samuel lloraba por este castigo contra Saúl. ¿Por qué no hemos sido desechados hoy si somos tan desobedientes? Mi hermano, Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, intercede hoy por nosotros, así como lo hizo Samuel. Cristo no quiere que seamos desechados, e implora al Padre y le dice: Padre, no le deseches aún. No ha sido desobediente, lo sé. Dale una oportunidad más. No le arrebates su corona. Cuán bueno, mis hermanos, es Dios en concedernos una oportunidad más. A nosotros son dirigidas las siguientes palabras que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Dice la cita: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mi hermano, mi hermana adventista que me escuchas, no pierdas tu corona. No la pierdas. Sé obediente completamente. No seas obediente a medias. Sé que ser obediente va a costarnos la carrera que estamos estudiando, el trabajo en el cual queremos estar, cumplir nuestros sueños profesionales. Pero es más importante la obediencia, no parcial, no a medias. La obediencia completa es lo que pide hoy Jehová. Amén. Amén.